Hola, bienvenido a mi canal, Tremis Design Fashion Design Blog. Hoy les traigo un video corto en el cual voy a mencionar cuáles son los materiales principales para que tú puedas comenzar a coser. En sí, estos son los materiales que vas a necesitar, tengas o no una máquina de coser. Y dejando de lado si tienes o no alguna práctica o estudio de cómo coser. Bueno, principalmente son agujas para coser a mano. Si lo que quieres es aprender primero a coser a mano, si todavía no tienes una máquina de coser. Hilos de diferentes materiales, principalmente algodón, diferentes colores. Para costura a mano y costura a máquina siempre vas a poder confiar en el descosedor, ya sea en esta forma o en esta forma. Un dedal para poder empujar la aguja sin tener que usar las uñas y para que no te piques los dedos. Un gis para que puedas marcar la tela, o greda para que también puedas marcar la tela. Alfileres, como pueden ver, estos son de cabecita. Y tijeras especialmente para tela. Ten cuidado de no usar las tijeras para cortar papel porque luego no van a servir para cortar tela. Pero lo más importante y que nunca debe faltar es la cinta para medir. De un lado tiene las pulgadas y del otro los centímetros. Cual sea tu método que utilices, siempre vas a ocupar una buena cinta de medir. Aparte de estos esenciales, cual sea que vaya a ser tu método principal, siempre vas a ocupar reglas. Esta es la francesa. Esta es para poder hacer las curvas más pequeñas, como por ejemplo en los cuellos, obviamente en la sisa, que viene siendo la axila, y otras curvas como el pecho. Para líneas más grandes, pero que tengan una pequeña curvatura, como la del pantalón en la cadera. Para curvas más pequeñas o no tan pronunciadas está la sastre. En esta obviamente también están pulgadas y pues sirve más que nada pues para hacer los trazos, igual que la francesa y la regla L, pero esta la tengo muy mal cuidada. Le había puesto un tape para que se proteja, pero obviamente se empezó a dañar. Para trazos en donde necesites ver dónde estás trazando tu línea, está esta, que es la graduadora. Y para trazos rectos o con esquinas está la regla L. Con esto puedes ver los octavos, 16avos, cuartas partes, sextos, doceavos y tercios.
Con estos pocos artículos puedes empezar tu propio kit de costura. No necesitas muchos artículos para poder empezar a coser. Yo de hecho empecé con un gis y unas tijeras. Mi mamá me enseñaba a hacerle ropa a mis muñecas. Poco a poco, mientras vas aprendiendo tu propio estilo, vas a ir juntando tus materiales, como por ejemplo las reglas, ya sean centímetros o pulgadas, según tu estilo o tu método de costura. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y activa la campanita. Si quieres ver más videos cortitos como este, solo ponlo en los comentarios. Bye bye.